Él se llamaba Malik, tenía 22 años y vivía en un barrio humilde al sur de la ciudad. Desde pequeño, aprendió el valor del trabajo duro y la dignidad. Su madre, enfermera en un hospital público, lo crió sola tras la muerte de su padre. Malik era brillante, con un talento natural para la música, especialmente el piano, pero también trabajaba en un pequeño restaurante como camarero para ayudar en casa y pagar sus estudios en la universidad pública, donde cursaba psicología. Malik era reservado, pero tenía una mirada intensa, reflexiva. Su forma de hablar era pausada y siempre con respeto. Nunca le gustó llamar la atención, pero su presencia no pasaba desapercibida. Su sueño era abrir un centro comunitario para jóvenes en situación de riesgo. Sabía lo que era crecer sintiéndose invisible, y no quería que otros pasaran por lo mismo. Ella se llamaba Clara, tenía 20 años, rubia, de ojos claros, y era hija de una de las familias más adineradas de la ciudad. Su padre era un poderoso empresario inmobiliario y su madre, una mujer de clase alta obsesionada con las apariencias. Clara vivía en una mansión en la zona alta, rodeada de lujos, fiestas privadas y compromisos sociales que detestaba. Desde pequeña fue criada para comportarse como una señorita de sociedad, pero en su interior era distinta. Clara amaba la literatura, la pintura, y sentía una profunda conexión con las causas sociales, aunque su entorno siempre la ridiculizaba por ello. Estudiaba historia del arte en una prestigiosa universidad privada, y aunque sus padres esperaban que se casara con alguien de su nivel, ella soñaba con vivir de forma auténtica, lejos del mundo superficial en el que creció. Ambos vivían en ciudades distintas, pero no tan lejanas, y sus caminos estaban a punto de cruzarse. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando Clara, cansada del ambiente artificial que la rodeaba, decidió acompañar a una amiga de la universidad a una exposición de arte urbano en un centro cultural independiente, en un barrio que sus padres jamás le permitirían visitar. La galería era modesta, pero vibraba con vida real. Murales, poesía callejera, música en vivo, y en una esquina, un piano. Allí estaba Malik. Vestía sencillo, como siempre, y sus dedos recorrían las teclas del viejo piano con una mezcla de fuerza y ternura que hizo que Clara se detuviera de inmediato. Se sentó sola en una silla, sin hablar con nadie, pero sin poder apartar la vista de él. Cuando terminó de tocar, Malik levantó la mirada. Sus ojos se encontraron por un segundo. No fue un cruce de miradas común, fue el tipo de conexión silenciosa que dice mucho sin una sola palabra. Después del evento, Clara se armó de valor y se acercó. Le habló del piano, de la canción que había tocado, de cómo le había hecho sentir. Malik, un poco sorprendido por su presencia, ella claramente no era de allí, respondió con cautela, pero con una leve sonrisa. Hablaron durante unos minutos, y aunque la conversación fue breve, ambos sintieron que algo había comenzado. A partir de ese día, Clara empezó a regresar cada semana al centro cultural, y Malik, que al principio pensó que era una casualidad, empezó a esperarla sin decirlo. Sus encuentros fueron creciendo, primero charlas, luego paseos, luego largas conversaciones que los hacían olvidar el mundo. Era evidente que estaban enamorándose, pero también que venían de mundos que no se suponía que se mezclaran. Clara y Malik sabían que lo suyo no sería fácil. Ella, hija de una familia de empresarios poderosos, estaba destinada, según sus padres, a formar parte de una élite que no solo valoraba el dinero, sino también la imagen, el linaje, el apellido. Malik, en cambio, trabajaba por las tardes como repartidor y por las noches tocaba música en espacios comunitarios para ayudar con los gastos de su madre enferma. Lo único que compartían era un amor profundo por el arte, y cada vez más, por el otro. Durante semanas, sus encuentros se volvieron rituales. Clara fingía quedarse estudiando en casa de amigas o inventaba actividades de voluntariado. Malik pedía cambios de turno y recorría kilómetros para verla en secreto. Paseaban por lugares ocultos del parque, se refugiaban en el pequeño estudio de un amigo de Malik, o simplemente caminaban por la ciudad tomados de la mano solo cuando sabían que nadie los vería. Cada momento juntos era intenso, porque sabían que el tiempo era un lujo y que el riesgo de ser descubierto siempre estaba presente. Pero también porque, en esa burbuja secreta, podían ser ellos mismos, sin juicios, sin etiquetas, sin pasado.
Malik se esforzaba por no ilusionarse demasiado. Sabía cómo era el mundo de Clara y temía que, tarde o temprano, ella tendría que elegir entre su familia y él. Clara, por su parte, empezaba a cuestionar todo lo que había creído sobre su familia, sobre su entorno, y sobre lo que realmente significaba amar a alguien. Una tarde, mientras caminaban por una calle tranquila al atardecer, Clara se detuvo y le tomó ambas manos a Malik. ¿Tienes miedo de que esto acabe?, preguntó ella. Tengo miedo de que tú termines creyendo lo que ellos dicen de mí, respondió él, sincero. Clara lo abrazó fuerte, más que nunca. No dijo nada. Pero en su corazón, decidió que si había una batalla que merecía dar, era la de defender a quien la hacía sentir viva. Durante los meses siguientes, Clara y Malik construyeron algo más que una historia de amor secreta. Crearon un refugio emocional en el que se sostenían mutuamente. A pesar de vivir en mundos diferentes, hablaban el mismo idioma del alma, ese que entiende del dolor, del esfuerzo y de la necesidad de sentirse verdaderamente visto. Malik le hablaba de su madre, de cómo luchaba para pagar su tratamiento médico, y de su sueño de abrir un centro cultural en el barrio donde creció. Clara, por su parte, le confesaba cómo a menudo se sentía como una extraña en su propia casa, rodeada de lujos pero aislada emocionalmente por padres más preocupados por las apariencias que por los sentimientos. A veces se encontraban en bibliotecas, a veces en cafeterías escondidas, otras simplemente en las calles más humildes de la ciudad donde Clara empezaba a sentirse más libre que nunca. Para ella, conocer el mundo de Malik era como quitarse una venda de los ojos. Y para Malik, cada sonrisa de Clara era una victoria contra los prejuicios que lo habían acompañado toda su vida. Pero no todo era fácil. Cada día, la tensión crecía. Hubo un día en que Malik la llamó y Clara no contestó. Su familia había empezado a notar su cambio de ánimo, sus constantes escapadas, sus evasivas. Su madre revisó su teléfono mientras ella dormía, y aunque no encontró pruebas concretas, una sospecha comenzó a crecer. En una cena familiar, su padre dijo en voz alta: «Últimamente estás muy distraída, Clara. No me digas que te has enamorado», rió. «Espero que al menos sea alguien digno de esta familia». Clara tragó saliva. Esa noche no durmió. Sabía que el tiempo se les acababa. Aún así, siguieron viéndose. Más escondidos. Más breves. Más intensos. Se escribían cartas a mano para no dejar rastros digitales. Ella usaba una segunda tarjeta SIM. Él tomaba rutas diferentes para evitar ser seguido. Y mientras sus corazones latían con más fuerza que nunca, la sombra del descubrimiento se cernía sobre ellos. Todo comenzó con pequeños gestos. Clara dejó de asistir a ciertos eventos sociales que sus padres consideraban indispensables. Ya no sonreía forzadamente en las reuniones de etiqueta. Empezó a usar ropa más sencilla, menos de marca, más parecida a la de la gente común que había conocido con Malik. En la mesa, cuando su madre hacía comentarios despectivos sobre cierta gente, ella respondía con un silencio tenso, pero cargado de sentido. Una noche, su padre hizo un comentario casual, sin saber que estaba pisando algo profundo. «No entiendo a los que dicen que la desigualdad es culpa del sistema. Si se esfuerzan, pueden lograrlo. Como cualquiera». Clara dejó los cubiertos, lo miró a los ojos y dijo con firmeza: «No todos parten del mismo lugar, papá. No puedes decir eso desde esta casa». El silencio fue inmediato. Su madre frunció el ceño. Su padre la observó con esa mezcla de incredulidad y molestia que solo aparece cuando alguien de tu propio clan se atreve a pensar distinto. Esa noche, Clara sintió miedo, pero también liberación. Desde entonces, empezó a plantar pequeñas semillas de duda en conversaciones cotidianas. Hablaba de injusticias, de la importancia de escuchar otras realidades, de lo absurdo de juzgar por la raza o por la clase. Su madre pensaba que era una fase universitaria. Su padre empezó a preocuparse más. Lo que ellos no sabían era que Clara ya no estaba sola en su lucha interna. Malik le daba fuerza, aunque no se lo dijera siempre. Y ella, sin que lo supiera del todo, había comenzado a escribir un diario. En sus páginas hablaba de amor, de rabia, de confusión, pero también de esperanza. Porque por primera vez,
estaba viviendo algo real. Hasta que un día, su madre encontró una de esas páginas. Y la verdad, ya no se podía ocultar más. Después de aquella noche en que su madre encontró una página de su diario, el ambiente en casa cambió. No hubo gritos. No hubo escenas. Pero el silencio se volvió más denso que nunca. Las miradas largas. Las preguntas veladas. Clara sabía que estaban empezando a armar el rompecabezas. Y aunque su corazón latía con fuerza cada vez que veía a Malik, empezó a distanciarse, al menos en público. Ya no lo esperaba en la misma esquina. Ya no respondía sus mensajes al instante. Lo amaba, sí, pero tenía miedo. Miedo de que su familia lo usara para hacerle daño. O peor, para humillarlo. Malik notó el cambio. Al principio pensó que Clara se había arrepentido. Pero cuando la enfrentó en un parque, entre árboles secos y viento frío, ella lo abrazó como si fuera la última vez. «No es por mí», le dijo, conteniendo las lágrimas. «Es por ti. No saben quién eres, pero sospechan. No quiero que te traten como si fueras menos. Como si fueras peligroso». Malik la miró, con más tristeza que enojo. «Yo puedo aguantar lo que me digan, Clara. Pero no quiero que cargues con todo tú sola». Ella negó con la cabeza. «No entiendes. Mi padre tiene contactos. Poder. No solo social, político. Si descubre quién eres, si decide que eres una amenaza para su hija, puede hacer que te expulsen del trabajo, de la ciudad. Incluso podría inventar algo contra ti. Lo ha hecho antes. No quiero que seas su próximo objetivo». A partir de ese momento, Clara empezó a moverse con más cuidado. Borró mensajes. Cambió el nombre de Malik en su celular. Empezó a tomar taxis distintos. Les decía a sus padres que tenía clases extras, aunque en realidad caminaba hasta el otro lado de la ciudad para verlo en secreto. Pero el amor no es algo que se pueda esconder por mucho tiempo. Una tarde, mientras estaban en una pequeña cafetería del barrio de Malik, un lugar modesto, cálido, lleno de gente que saludaba con familiaridad, Clara sintió una mirada que se le clavó en la espalda. Cuando volteó, vio a uno de los empleados de su padre, un hombre de confianza, observándolos con evidente sorpresa. Clara intentó actuar normal. Pero supo que era cuestión de tiempo. Y esa misma noche, su padre la esperaba en la sala. Sentado. En silencio. Con una copa en la mano y una carpeta sobre la mesa. Dentro, fotos. Direcciones. Datos. La cacería había comenzado. Aquella noche, al ver las fotos en la carpeta, Clara sintió como el aire se volvía pesado. Las manos le temblaban, pero no por miedo, sino por rabia. Su padre, con una mirada fría y calculadora, rompió el silencio. «Pensé que te había educado mejor». Clara apretó los puños. ¿Educarme mejor? ¿A no amar a alguien por el color de su piel? El padre no respondió. Solo bebió un sorbo de su whisky y añadió: «Esto se termina hoy. Mañana mismo ese muchacho estará fuera de la ciudad. Ya hablé con recursos humanos. Su contrato se rescindirá, y si es listo, no volverá a acercarse». Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba. Esa noche no pudo dormir. Escribió. Lloró. Y al amanecer, sin avisar, se fue de casa. Llegó al barrio de Malik con una mochila, la cara lavada y el corazón encendido. «Tenemos que irnos. No por miedo. Por dignidad. Vamos a alejarnos, a construir algo nuestro». Malik, sorprendido, no dijo nada al principio. Solo la abrazó. Sabía que esa decisión no era impulsiva. Era un grito desesperado por libertad. Pero él también tenía algo en mente. Mientras Clara se refugiaba con una amiga esa tarde, Malik fue directamente a la mansión. A la boca del lobo. Quería dejar algo claro. Vestido con su camisa sencilla pero con la espalda recta, pidió ver al señor de la Riva. Lo recibieron en una sala tensa, con sirvientes observando desde las esquinas. Don Ernesto lo miró con desprecio. Como si ya hubiese ganado. «No puedes comprar el alma de su hija», dijo Malik,
tranquilo pero firme. No puede imponerle una vida de apariencias porque usted tiene miedo del que dirán. Y mucho menos va a destruir la mía. El silencio fue aplastante. Yo la amo, continuó. Y si usted cree que puede asustarme con amenazas, no me conoce. Puede quitarme el trabajo, pero no la dignidad. No el derecho de ser tratado como un ser humano. Don Ernesto no dijo una palabra. Solo ordenó que lo sacaran. Esa noche, Clara y Malik huyeron. No como fugitivos, sino como personas que ya no querían vivir bajo la sombra del odio. Se fueron lejos. Al norte. Buscaron apoyo. Gente que los entendiera. Y con el tiempo, reconstruyeron una vida. Sencilla, pero libre. Meses después, una carta llegó a la puerta de la mansión. Sin remitente. Solo una foto. Clara y Malik, sonrientes, en un pequeño negocio de libros y café que habían levantado juntos. Detrás de ellos, una pizarra que decía: «Aquí no se juzga por el color, sino por el corazón». La ciudad donde se instalaron no era grande, pero tenía algo que Clara y Malik valoraban por encima de todo: anonimato y libertad. Al principio, sobrevivieron con lo justo. Clara encontró un trabajo como ayudante en una librería local, mientras que Malik se empleó en una cafetería. Eran días largos y duros, pero por primera vez, no había miradas acusadoras ni cuchicheos venenosos. Solo personas, historias, y la sensación de que todo era posible si caminaban juntos. Pasaron los meses, y una idea comenzó a tomar forma. Clara notó que la librería tenía una esquina olvidada, polvorienta. Propuso al dueño crear un pequeño rincón de lectura para niños. Malik, por su parte, tenía una pasión secreta por el café artesanal. Soñaba con un lugar donde la gente se sintiera en casa. Así nació su proyecto, un espacio que combinara libros, café y comunidad. Con ayuda de algunos vecinos y préstamos pequeños, abrieron el Rincón de Todos, un lugar acogedor donde las paredes estaban cubiertas de mensajes en diferentes idiomas, donde los colores no dividían y donde cualquiera podía sentarse a leer o conversar sin miedo. La cafetería-librería se convirtió en un refugio. Personas de distintos orígenes se reunían allí. Poetas callejeros, madres solteras, estudiantes, jubilados, todos encontraban algo en común: el calor humano. Clara, con su voz suave, organizaba lecturas infantiles cada sábado. Malik, con su sonrisa cálida, servía café mientras escuchaba las historias de los clientes. Y poco a poco, comenzaron a recibir mensajes de otras parejas que también habían enfrentado el rechazo por el amor. Un día, una joven pareja interracial viajó desde otra ciudad solo para conocerlos. Entre lágrimas, contaron cómo habían visto su historia en redes sociales, cómo se habían sentido menos solos gracias a ellos. Ese fue el día en que Clara comprendió: su historia no era solo suya. Era el eco de miles. A veces, por la noche, Clara se sentaba en el pequeño balcón de su hogar con una taza de té. Observaba a Malik cerrar el local, saludar a los últimos clientes, barrer la entrada con cuidado. «¿Sabes?», le dijo una vez. «Cuando era niña, creía que el amor era una novela con finales perfectos. Pero ahora sé que el amor real es construir todos los días, aun cuando duele». Malik se acercó y le tomó la mano. «Y tú eres mi mejor construcción». Ambos rieron suavemente. Años después, la familia de Clara aún no había dado señales. Pero en una tarde inesperada, una figura conocida entró al café. Era su madre. No traía palabras de perdón. Solo los ojos enrojecidos, y una carta en la mano. «Tu padre», dijo, conteniendo la emoción, «te echó de su vida. Pero yo, no he dejado de buscarte». La conversación que siguió fue tensa, pero honesta. Por primera vez, Clara habló como mujer adulta, firme y sin miedo. Su madre escuchó. Lloró. Y cuando Malik se unió, no apartó la mirada. Solo asintió. No hubo abrazos ese día, pero sí un comienzo. Clara y Malik siguieron creciendo. El café se expandió. Adoptaron un perro callejero. Viajaron. Rieron mucho. Lloraron a veces.
Pero nunca dejaron de caminar de la mano. Y en una pequeña pared del local, una frase escrita a mano seguía recordando a todos. Donde el amor es valiente, la vida encuentra su lugar.